¿Cuál diría usted que es el mayor obstáculo que enfrentamos al predicar el Evangelio? ¿Cuál diría usted que es el mayor obstáculo que enfrentamos al predicar el Evangelio? El título de lo que voy a compartir con ustedes es Continuemos predicando. Continuemos predicando. Ese es el título. Dígale al que está al lado suyo, continuemos predicando. Todos los creyentes, todos, diga conmigo todos los creyentes somos enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué somos enviados? A predicar, a compartir, a contar el Evangelio de Cristo. Que prediquemos el Evangelio no debe ser, diga conmigo, no debe ser. Dígale al que está al lado suyo, no debe ser. Que prediquemos el Evangelio no debe ser determinado por las circunstancias. Lo que está pasando a nuestro alrededor no nos debe decir a usted y a mí que no prediquemos el Evangelio o que prediquemos el Evangelio. Las circunstancias no deben de determinar nuestra predicación. No deben de determinar que le contemos o no le contemos a las personas de Cristo. La predicación del Evangelio debe de ser determinada por nuestro amor a Dios. ¿Qué debe determinar la predicación del Evangelio? Nuestro amor a Dios. Eso es lo que debe determinar, motivarnos a predicar el Evangelio. El hecho de que amamos a Dios, ¿los oigo? Algo más que debe determinar la predicación del Evangelio es nuestra pasión, diga conmigo pasión, por la predicación del Evangelio de Cristo. Es así como a pesar de los obstáculos, que seguiremos predicando. En la porción de la lectura de la noche de hoy, estaremos viendo lo siguiente. Primero, estaremos viendo los obstáculos en la predicación del Evangelio. Estaremos viendo los obstáculos en la predicación del Evangelio. En segundo lugar, estaremos viendo que la predicación del Evangelio debe ser siempre nuestra prioridad. La predicación del Evangelio debe de ser siempre nuestra prioridad. En tercer lugar, estaremos viendo que Dios siempre, diga conmigo siempre, Dios siempre tiene a alguien que se alegra por oír el Evangelio. Y en cuarto y último lugar, estaremos viendo que el Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no es un cuento de hadas. Y hadas se escribe con H. Si usted lo escribe sin H, entonces podría ser un nombre propio. Vamos sin demora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del verso 44 hasta el 52. Hechos, capítulo 13. Diga conmigo Hechos 13. Dígale al que está al lado suyo, Hechos 13. Hechos 13. ¿Estamos ahí? Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 52. Leemos de la palabra de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos
a predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Los obstáculos en la predicación del Evangelio. Los obstáculos en la predicación del Evangelio. Pablo y Bernabé, ¿quiénes? Pablo y Bernabé experimentan algunos obstáculos en la predicación del mensaje del Evangelio. Algunos judíos incrédulos sintieron envidia. La envidia es un combustible poderoso para ocasionar rencillas entre nosotros, los seres humanos. Es la envidia la que mueve la lengua de estos hombres. Ellos empezaron a decir cosas que Pablo no había dicho y a defender sus ideas. Todo creyente en Jesucristo, diga conmigo, todo creyente. Todo creyente en Jesucristo que está comprometido con la predicación del Evangelio está expuesto a ser criticado. Estamos expuestos a enfrentarnos con personas que quieren debatir sin fundamento bíblico, simple y sencillamente porque ellos se oponen al Evangelio de Jesucristo. Es necesario hacer como Pablo y Bernabé hicieron. Versículo 46. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Verso 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. La predicación del Evangelio debe de ser siempre nuestra prioridad. La predicación del Evangelio debe de ser siempre nuestra prioridad. ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad? La predicación del Evangelio. Frente a los ataques de los enemigos del Evangelio, Pablo y Bernabé se llenan de valor. ¿De qué se llenaron? De valor. Ellos afirman las bases para toda conversación. Las bases que ellos afirman son la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pablo y Bernabé, diga conmigo, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se dan cuenta que algunos de sus oyentes, aquellos que defienden sus ideas, torciendo las sagradas escrituras, rechazan el mensaje y se rehúsan a creer en Jesucristo como el único medio para la salvación de sus almas. La actitud de estos hombres incrédulos en ningún momento causa desaliento en Pablo y Bernabé, ni en ninguno de los que le acompañan. Esto es más bien un estímulo para ellos y extiende la predicación del Evangelio a otros campos. Se van a los gentiles, los no judíos. Vendrán momentos para aquellos que estamos comprometidos con la predicación del Evangelio, en los cuales sufriremos calumnias y debates sin fundamento de parte de aquellos que
resisten el mensaje de salvación a través de la fe y solamente por la fe en Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no permita que personas difíciles y circunstancias difíciles causadas por ellos influyan en su compromiso de predicar el Evangelio. Igual que Pablo y Bernabé, diga conmigo igual. Diga al que está al lado suyo, igual. Igual que Pablo y Bernabé, debemos afirmar las bases para el diálogo. Las bases, nuestras bases, son la predicación del Evangelio de Jesucristo. Algunos se opondrán abiertamente a esa clase de conversación y tratarán de sabotear el diálogo con nosotros. Es allí, en ese momento, cuando tenemos que llenarnos de valor y hacer de la predicación del Evangelio una prioridad. ¿Qué debemos de hacer de la predicación? Una prioridad. Hacer de la predicación del Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, nos será de gran ayuda para mantener nuestra pasión por la predicación. Pidamos al Señor la sabiduría para alejarnos de conversaciones que nos desvían de llevar el mensaje de salvación y de exaltar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, es importante y es necesario entender que no todo es tragedia. Versículo 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Dios siempre tiene a alguien que se alegra por oír el Evangelio. Dios siempre tiene a alguien que se alegra por oír el Evangelio. Mientras unos se oponían a la predicación de Pablo y Bernabé, Dios tenía preparado el corazón de unos gentiles, unos no judíos, para recibir con gozo y gratitud el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Mientras algunos con los que compartamos el mensaje del Evangelio se resistirán, pensemos en que Dios siempre, diga conmigo Dios siempre, diga al que está al lado suyo, Dios siempre tiene a alguien preparado para recibir con gozo y con una actitud de profundo agradecimiento el mensaje del Evangelio de Cristo. Hemos de predicar siempre con los ojos y los oídos bien abiertos. Versículo 50. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Verso 52. Y los creyentes, diga conmigo, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. El Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no es un cuento de hadas. Aquellos judíos que se oponían a la predicación del Evangelio
al ver que las personas estaban atentas al mensaje y que estaban creyendo en Jesucristo, recurrieron a la violencia. ¿A qué recurrieron? A la violencia. Es así como estos judíos aparentemente detienen la predicación del Evangelio, expulsando a Pablo y a Bernabé de la ciudad. El Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, el Evangelio, diga conmigo el Evangelio, diga que está al lado suyo el Evangelio. El Evangelio no es un cuento de hadas, como algunos dicen por ahí. El Evangelio no es un cuento de hadas en el cual siempre tenemos un final feliz. Muchos pondrán atención cuando les llevemos el mensaje. Muchos rechazarán el mensaje y recurrirán a la violencia para hacernos callar y así aparentemente detener la predicación del Evangelio. Y digo aparentemente. Creo con toda honestidad que lo único que puede detener el Evangelio no son los ataques de los enemigos del Evangelio. Creo que lo que detiene la predicación del Evangelio es el silencio de los cristianos que necesitamos crecer en nuestro amor por Dios para dejar de ser indiferentes a la causa de dicha proclamación. Ahora, entendamos que la proclamación del Evangelio no garantiza nuestra felicidad en esta vida, pero sí trae sentido a nuestra vida. El comienzo de nuestra felicidad no está aquí en la tierra, está en la eternidad con Dios. La predicación del Evangelio tiene momentos difíciles, momentos que Dios permite para que dependamos más de Él. Al depender de Él, como Pablo y Bernabé, no nos daremos por vencidos y continuaremos predicando el Evangelio. Creo que este verso, el verso 52, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo, debe de servirnos a cada uno de nosotros para animarnos a continuar predicando a Cristo. A pesar de todos los obstáculos, la esperanza del Evangelio, diga conmigo la esperanza. A pesar de todos los obstáculos, la esperanza del Evangelio produce una alegría que no está sujeta a nuestras circunstancias y produce una transformación posible en el hombre que cree gracias a la presencia del Espíritu Santo enviado por Dios. Mis amados hermanos y hermanas, cualquiera que sea la situación en la cual usted se vea involucrado o involucrada, es necesario no darse por vencido, es necesario que usted continúe. Diga conmigo, continúe. Dígale al que está al lado suyo, continúa con la predicación del Evangelio. ¿Cuál dirías que es el mayor obstáculo que enfrentamos al predicar el Evangelio? Que no seas tú, que no sea yo. Que el amor por Dios nos motive a siempre hablar de Cristo. Los oigo. Vamos a tener un momento de oración. Le ruego, cierre sus ojos, incline su rostro, oramos.